aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Como introducción diremos que en esta lección vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Efesios, en el cual Pablo continúa con el tema de la inclusión de los gentiles en el templo santo en el Señor, quienes ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino que están incluidos en el plan de salvación y su propósito. Pablo quiere, en este capítulo, tocar temas de gran importancia que desea presentar a los efesios. Sin embargo, antes de entrar plenamente en el tema, el apóstol se refiere a su situación de prisionero bajo la autoridad del Imperio Romano por vosotros los gentiles. Este encarcelamiento sucedió durante su tercer viaje misionero, pasando por Galacia y Frigia y permaneciendo 3 años en Efeso. Obligado por la oposición, salió de esta ciudad, fue a Macedonia, luego a Grecia y regresó a Troas en Macedonia y desde allí viajó por mar a lo largo de la costa de Asia Menor hacia Jerusalén, hasta llegar a esta ciudad. Allí recibió la bienvenida de los hermanos cristianos, quienes le sugirieron que para demostrar su lealtad al judaísmo fuera al templo con 4 hombres y que cumpliera con un ritual de acuerdo a la costumbre judía. Pablo cumplió el pedido, pero cuando los judíos lo vieron en el templo, acompañado de estos 4 hombres, causaron un alboroto tan grande pensando que algunos de esos 4 acompañantes de Pablo era gentil y había entrado en la parte del templo en la cual estaba prohibida su entrada. Y fue tan grande el alboroto que fue necesaria la intervención de soldados romanos para protegerlo. Durante los 2 años siguientes, Pablo estuvo preso en Jerusalén y en Cesarea. Compareció ante Herodes Agripa II y su esposa Berenice y ante Félix y Festo, procuradores romanos. Pablo apeló a César y fue llevado a Roma. Allí no se presentaron acusaciones contra Pablo y fue absuelto y dejado en libertad después de estar preso por 2 años más. Él se describe a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús, o sea, por su pertenencia a Jesús y por su obra a favor de los gentiles, y más particularmente porque sostenía que ellos eran herederos de las promesas tal como lo eran los judíos. Por esta razón se había granjeado el odio de sus compatriotas. Pablo tenía una amplitud de visión que superaba cualquier barrera nacional. El punto 1 es el misterio de Pablo. Desde el versículo 2 hasta el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Efesios, se repiten las palabras por esta causa del versículo 1. Y el apóstol comienza una digresión o desvío del hilo de su reflexión. En esta digresión, Pablo se refiere a 2 asuntos íntimamente relacionados.
El primero es la revelación del misterio escondido y el segundo es su llamamiento especial al apostolado para los gentiles, con el propósito de hacerles conocer ese misterio. En primer lugar, el misterio, palabra muy usada por los paganos, que significaba para ellos secretos o doctrinas secretas que solo debían ser dadas a conocer a los que habían sido especialmente iniciados. Era el término técnico para las celebraciones y los ritos secretos, y también para los elementos simbólicos usados en esos ritos. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la palabra misterio significa algo que, aunque no se puede entender plenamente solo mediante la razón, ahora ha sido dado a conocer por la revelación divina, según 2 de Corintios 12, 1 al 4, mediante visiones celestiales. Este misterio ahora es revelado y se refiere a que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La historia judía muestra claramente que el pueblo hebreo no comprendió que el plan de salvación abarcaba también a los gentiles, ni tampoco entendió la universalidad del Evangelio. Por eso los gentiles permanecieron en relativa ignorancia. El evidente propósito de Dios por medio de Jesucristo era unificar en un solo cuerpo a los que durante siglos habían estado separados por animosidades y temores. Toda diferencia histórica debida a raza, nación, posición social o cualquier otra debe ser eliminada, no por medio de algún tipo de unificación política, sino por el irresistible poder del amor y de la lealtad de todo ser humano a la persona de Cristo. Y el segundo asunto al que se refiere Pablo es que él, que se considera a sí mismo menos que el más pequeño de todos los santos, había sido hecho mayordomo de la gracia, de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo nunca olvidó que había perseguido a los santos, por lo cual se maravillaba de que Dios hubiese tomado a alguien tan imperfecto como él y que había sido tan rebelde para hacerlo ministro de su gracia. Dios es sumamente generoso con su gracia para los gentiles y los recursos divinos son inagotables. En tercer lugar, Cristo tiene el propósito de que la Iglesia, como administradora de los misterios divinos, debe hacer conocer la sabiduría de Dios, que es calificada como multiforme. La Iglesia debe ser un testigo viviente de la sabiduría divina, y no solo esto, sino que debe participar activamente en la vindicación del nombre y del carácter de Dios, los cuales han sido puestos en duda por Satanás y cuestionados por los ángeles caídos. Este es el espectáculo máximo que los seres celestiales pueden contemplar. Todo nuestro mundo es un escenario en el cual se está llevando a cabo el conflicto entre el pecado y la justicia, la verdad y el error, ante una audiencia intensamente interesada
compuesta por los habitantes del universo. Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Tanto las Escrituras como la experiencia humana hablan de la realización de un propósito divino. Dios no creó al mundo en vano, y aunque por el momento sus planes sean estorbados, su propósito finalmente triunfará. El Jesús histórico a quien los cristianos reconocían como su Señor era el Cristo, que en el propósito eterno de Dios debía efectuar la salvación del hombre y vindicar el carácter divino. La unidad del propósito de Dios requiere la completa sumisión de cada creyente a la voluntad de su Señor y Maestro, así como el director espera la misma unidad de los diferentes instrumentos de su orquesta. En resumen, el argumento de Pablo en estos versículos que van desde el versículo 2 al 14 del capítulo 2 de Efesios es, primero, que la voluntad de Dios nos ha sido revelada. Segundo, que esa voluntad se está cumpliendo. Y tercero, que esto terminará con la restauración de la armonía en el universo de Dios que ahora está resquebrajado por el pecado. Bien, el segundo punto es: Cristo habita en tu corazón. Y vamos a ver los versículos 14 al 19 del capítulo 3 de Efesios. Después de este largo paréntesis que ya hemos analizado desde el versículo 2 al 14, Pablo retoma el pensamiento que abandonó en el versículo 1. Entonces vuelve a repetir: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 14. Para Pablo hay una unidad según la cual los seres del cielo y los santos de la tierra son una misma y gran familia. En el versículo 15 dice: de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pablo ruega que el Padre de toda esta familia nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Esta es la medida con la cual Dios otorga sus bendiciones a la humanidad. Por eso son ilimitados los recursos a disposición de los hijos de Dios. Y después nos dice el ser fortalecidos con poder. El mismo poder transmitido por la operación del Espíritu Santo que convierte a los seres humanos debe continuar en ellos para que haya crecimiento cristiano en el hombre interior, es decir, estos poderes que penetran en el hombre y en donde permanecen, aunque no son inherentes a la naturaleza humana, son dados por el Espíritu Santo. El objetivo de estas fuerzas dadas por el Espíritu Santo es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, es decir, no sea un visitante esporádico, sino permanente, para que le proporcione sin cesar una fuente inagotable de poder que ilumina y purifica. Jesús mismo en Juan 14:23 dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi
Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Tu familia no está en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas de Dios. El versículo 17 habla de estar arraigados como un árbol o cimentados como un edificio en Cristo en amor. El amor que se arraiga penetra en las profundidades del alma y de todas las facultades mentales, y el amor que se cimenta proporciona el fundamento firme para la vida del cristiano. Contra tal clase de amor no hay argumento, pues no hay nada mayor que él. Ese amor nos hace plenamente capaces de conocer y comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Al tratar de entender más específicamente a qué se refieren estas dimensiones, lo más plausible es que Pablo, al contemplar el misterio de la comunión íntima con Cristo, del amor de Dios, de la unidad de la Iglesia o del amor de Cristo, se siente profundamente conmovido, como cuando nos sentimos sobrecogidos al contemplar en una noche estrellada el infinito universo de Dios. El amor de Cristo en realidad excede a todo conocimiento, porque es libre, infinito e inagotable, y siempre presenta y presentará nuevos aspectos que deben ser entendidos. El tercer punto es la relación entre Israel y la Iglesia. Un punto difícil y bastante contendido, digamos. La misión de Israel no era desarrollar un imperio con el que iba a conquistar y a anexar a todas las naciones de la tierra, como entendían muchos judíos. Más bien debía tratarse de una estructura supranacionalista del pueblo de Dios en la que había gente de todas las naciones que serían parte del mismo pacto con Dios. Por medio del antiguo Israel, Dios tenía el plan de proporcionar a las naciones de la tierra una revelación viviente de su propio carácter santo. Esto lo podemos encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 228, y Profetas y Reyes, páginas 272 y 273, ambos libros de Elena de White. Al mismo tiempo permitió que las naciones paganas anduvieran en sus propios caminos, como dice Hechos 14:16, para proporcionar un ejemplo de lo que el hombre puede lograr sin Dios. O sea, se podía contemplar la obra del mal, en qué termina una nación o un individuo cuando vive sin Dios. De este modo, durante más de 1500 años, se llevó a cabo un gran experimento que tenía el propósito de probar los méritos relativos del bien y del mal. Patriarcas y Profetas 3:24. Finalmente quedó demostrado ante el universo espectador que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada y que un nuevo elemento
aliento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Deseado de todas las gentes, página 28. Dios colocó a su pueblo en Palestina, la encrucijada del mundo antiguo, y le proporcionó todo lo necesario para que pudiera llegar a ser la mayor nación sobre la faz de la tierra, como dice Palabras de Vida del Gran Maestro 2.30 y 2.31, para que todas las naciones reconocieran su superioridad y los llamarían bienaventurados. Malaquías 3, 10 y 12. Les prometió como recompensa por practicar su justicia prosperidad sin par, tanto temporal como espiritual. Las ventajas materiales gozadas por Israel tenían el propósito de atraer la atención y captar el interés de los paganos que vendrían de lejos, como dice Isaías 49, 18, de los extremos de la tierra, Jeremías 16, 19, a la luz de la verdad que resplandecería desde el monte de Jehová, Isaías 2:3, para descubrir el gran secreto del éxito de la nación de Israel y sus dirigentes. Tendrían la oportunidad de orientar a sus visitantes de lo visible a lo invisible, de lo material a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Entonces decidirían, mejor dicho, buscar a Jehová y seguir el ejemplo de Israel. Zacarías 8, 21 y 22 y 23. Finalmente, la casa de Dios en Jerusalén habría llegado a llamarse casa de oración para todos los pueblos, como dice Isaías 56, 7. Y las puertas de Jerusalén habrían estado siempre abiertas de día y de noche para recibir el caudal incesante de los peregrinos de todo el mundo que venían a adorar y traían sus ofrendas al Dios Jehová. Finalmente, todas las naciones se volverían de la idolatría al culto del verdadero Dios y se habrían unido con el pueblo escogido, el cual ensancharía sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Palabras de Vida del Gran Maestro 2.32 y 2.33, Isaías 27.6. Todo esto debía suceder especialmente después de su regreso de las tierras de su cautiverio, con el objetivo de preparar al mundo para el primer advenimiento de Cristo. De ser así, el Mesías habría venido, muerto y resucitado. Jerusalén se habría convertido en un gran centro misionero, Palabras de Vida del Gran Maestro 184, y se habría iluminado la tierra con la luz de la verdad. Cuando Israel produjo uvas silvestres en vez de las uvas maduras del carácter, Dios preguntó: ¿qué más podía hacer yo a mi viña que no haya hecho en ella? Isaías 5, 1 al 7. A pesar de todo, fracasaron. Hubo notables excepciones individuales. Si Israel hubiera permanecido leal a Dios, su cautiverio no hubiera sido necesario. Sus habitantes, arrancados de la tierra,
Sin embargo, fueron llevados al cautiverio por su dureza de corazón y falta de entendimiento espiritual. Al volver del cautiverio se les concedió misericordiosamente 490 años más de gracia. Sin embargo, se hizo evidente que los judíos nunca alcanzarían la norma que Dios requería de ellos. El culto se volvió rutinario, se respetaban las tradiciones humanas en lugar de la voluntad de Dios, y lejos de ser la luz del mundo, el pueblo judío se encerró en sí mismo y se aisló del mundo para salvaguardarse de la idolatría, según ellos creían. Dios aún los soportó hasta que vino el Mesías. Si el pueblo le hubiese recibido, Cristo habría evitado la condenación de la nación aún en el último momento. Ahora bien, no es fácil comprender la relación del judaísmo con la iglesia cristiana. Primero, Israel y la iglesia no son dos pueblos que conviven paralelamente, porque Jesús mismo dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús habla de los gentiles. Él era la luz de las naciones, como dicen Isaías 42:6 y 49:6. No era solo la luz de la nación judía, sino del mundo entero. Cuando los gentiles ocuparan su lugar en el reino espiritual, muchos de los judíos serían rechazados. Mateo 8, 11 y 12. Segundo, la iglesia cristiana no es el reemplazo de Israel como nación. No es un pueblo diferente de Dios, sino es el cumplimiento de la asombrosa promesa de Dios en el Antiguo Testamento, en Oseas 2:23 y Oseas 1:10, que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Tercero, solo un remanente de Israel se unió a la comunidad reunida alrededor de Jesús. Romanos 9, 27 al 29. Pero es precisamente el que muestra que Dios no rechazó la participación de Israel en la iglesia. Este remanente garantiza la continuidad y la unidad entre Israel y la iglesia. Romanos 11:1 dice, digo pues, esto está hablando Pablo, digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo, Pablo, soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos 11:23. Pablo explica a los efesios que la iglesia está compuesta tanto de circuncidados como de no circuncidados. Efesios 2:11. Pablo no dice que los judíos y la iglesia sean dos pueblos separados,
ni que la Iglesia haya reemplazado a los judíos como pueblo de Dios. Lejos de excluir a los judíos de la Iglesia, Pablo sigue la teología de Jesús y afirma que la salvación viene de los judíos, Juan 4:22, y enfatiza que mientras los gentiles estaban lejos, los judíos estaban cerca, Efesios 2:17. Por lo tanto, son los gentiles quienes se han acercado a Dios y edificaron sobre el mismo fundamento de los profetas hebreos. El Mesías que los apóstoles anunciaron que había venido al mundo era el mismo Mesías que los profetas hebreos vieron en sus visiones. Los apóstoles y los profetas estaban unidos en su testimonio, y esto es el fundamento de la Iglesia. El Dios de Israel no es un Dios nacional, no es un Dios de los judíos o de cualquier otro pueblo, sino es el Dios de la tierra. Su jurisdicción no se limita a Judea y sus alrededores. Tiene su trono en el cielo y su autoridad se revela sobre cualquier poder de la tierra y del cielo, porque es el creador y el redentor del mundo entero. Y finalmente, el último punto que vamos a ver al estudiar Efesios 3 es la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Pablo concluye el capítulo 3, que es una especie de oración, con una doxología, es decir, una especie de alabanza que incluso puede ser cantada. Y esta magnífica doxología la encontramos en los versículos 20 y 21 del capítulo 3, resumen todo lo presentado hasta aquí en su carta. En esta alabanza, el apóstol está abrumado por el indescriptible poder de Dios y su amor ilimitado por el hombre. Se realza el poder de Dios que ejecuta todo lo que se ha propuesto y lo hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay aquí una superabundancia que está por encima y más allá de la plenitud y el desbordamiento. Hay recursos de poder espiritual a nuestra disposición que sobrepasan nuestra más atrevida imaginación. A Él sea la gloria, el crédito, el reconocimiento y el honor por la obra redentora de la gracia pertenecen solamente a Dios. En la Iglesia se refleja la gloria de Cristo, pues Él es la cabeza de la Iglesia, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Así termina la oración del apóstol del capítulo 3 y también la primera parte de esta epístola a los Efesios. El tema ha sido la admirable gloria y la majestad incluidas en las promesas de Dios para sus hijos, que aunque imperfectos, tienen esperanza en estas promesas. El corazón queda reconfortado, el espíritu purificado, y se recibe una esperanza viva para el advenimiento del reino de Dios en su plenitud.